Ahora le damos la palabra a Natalia Pais Álvarez. Ella es doctora en educación por la Universidad de La Laguna, profesora de lengua castellana y literatura en educación secundaria obligatoria y profesora del máster del profesorado de la Universidad Europea de Canarias. Forma parte del equipo promotor del Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos, del Grupo de Investigación de Pedagogía Crítica de la Universidad de La Laguna y del Grupo Paideia Hermenéutica, en el marco de la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica, ERCRITIA. El título de su ponencia es Acordes de la razón poética, órgano de la posmodernidad. Te escuchamos, Natalia. Muchas gracias, Billy. Gracias a todo el equipo que ha organizado este congreso, y no voy a detenerme en una gratitud que sé que saben, que conocen. Voy a ir directamente a intentar abordar un análisis hermenéutico a partir de los trabajos poéticos de María Zambrano y de Friedrich Nietzsche. Si me permites, una aproximación bastante apuntada, no hay falta concreción por cuestión de espacio, lógicamente, porque es un tema bastante amplio e inabordable, pero bueno, yo me atrevo a dar estas pinceladas de posmodernidad lírico-poético a partir de un concepto, como veremos. Cuando Brecht escribió aquel conocido poema Malos tiempos para la lírica, quiso dejar constancia de la crisis siempre crónica que ha acompañado al propio género desde sus orígenes. Hablan de alza, pero yo voy a defender la idea de por qué está en crisis, un poco de alguna manera sutil. Nos preguntamos si no será precisamente ese estado permanente crítico lo que permite pervivir a la propia poesía, siendo su crisis la misma que atraviesa siempre la civilización. Hay un meme viralizado que dice en las redes que la poesía no es prosa con enter, como reclamo no relativista, evidentemente, y podríamos sugerir aquí un debate formal, sensu estricto de la forma poética, pero creo más necesario abordar el análisis de crisis creativa más allá de una forma de expresión o de los corsés estróficos a partir de la hermenéutica de los vínculos entre filosofía y literatura que nos convocan hoy. Estos son evidentemente numerosos e inabordables, optado a partir de un concepto común entre Nietzsche y Zambrano, que es el de la razón poética. Quiero retomar parte de los legados de estos autores porque me parecen fundamentales a la hora de interpretar y revalorar semánticamente el delirio, la aurora, la violencia o la locura, así como el impulso y la tormenta románticos heredados de una génesis común, así como el propio vínculo original entre la lírica, la música y la tragedia, que permite conjeturar los inciertos límites entre la verdad y la realidad. Si bien ya no románticos, anunciaron ambos un nuevo tiempo, un nuevo hacer para la poesía que apuntala a un particular simbolismo que además pone en evidencia la decadencia, aunque no en sí decadentista, como veremos. Un primer punto de convergencia entre ellos es que apuntan contra una lírica trascendental para pasar a concebirla como una revelación inmanente del logos que se dice, que se actualiza permanentemente, convertido en vocación, en inspiración, en una revelación que muestra lo que estaba oculto y de acción como pulsión no solo de muerte, sino de vida, fundamentalmente. Una suerte de catarsis onírica. En su poema El hacer, dice Zambrano, hay que hacer el vacío y puro y resistente, para que en él se haga el espíritu. No hay que hacer el espíritu tal como en el romanticismo algunos incurrieron. No hay que hacer el espíritu sin el vaso, ser vaso vacío y resistente hacia afuera, sin forma hacia adentro. No hay que hacer la forma, no hay que hacerse espíritu, no hay que darse forma trascendente, no hay que ser forma. El cuerpo del hecho poético no tiene silueta con qué definirse. Tampoco hemos de incurrir, creo, en la osadía de hacer del arte una epistemología. Nietzsche no la coloca en ese espacio y yo creo que estoy de acuerdo, porque lo íntimo y lo poético trasciende incluso a la propia subjetividad. Vamos a ir un poco antes de ese, al prélogo que intentaré defender luego. La razón poética viene a dar cuenta de ese vacío epistémico y se contiene de palabra, vamos a llamarla esencial, que se revela únicamente desde la hermenéutica, pues la poesía busca poner en evidencia precisamente lo inefable. Y el lector completa en la cavidad de ese encuentro autor-receptor solo a partir del hecho hermenéutico.
es decir, sobre lo que hay más allá de lo conocido, de lo instaurado. He aquí que la poesía requiere intelección, y en ese sentido es en el que Zambrano dice que es una razón en tanto intelección. Cuando me explico, entonces me implico. Yo no puedo interpretarme a mí mismo, sugiere Nietzsche en su poema Interpretación. Solo quien a su propia órbita se alza, sube de mi imagen a una luz más clara. El último Nietzsche, el de Aurora, el de esos 575 aforismos escritos entre el 80 y el 81, acepta la crítica definitiva contra la moral, igual que hace en la Gaia Ciencia. En esta obra refiere una razón creadora, la Poetische Vernunft, razonamiento poético, y también Zambrano diserta en De la Aurora, tienen Aurora Nietzsche, De la Aurora Zambrano, que quizás son las obras donde deja clara la idea de la aurora, obviamente, aunque no reconoce deber el concepto al filósofo, es evidente que se lo debe porque Nietzsche en Vivir es inventar, en el aforismo 119 dice, si el texto, que por lo general suele ser el mismo una noche que otra, recibe comentarios tan variados que hasta la razón creadora imagina ayer u hoy causas tan diferentes para las mismas excitaciones nerviosas, ello se debe a que el inspirador de esta razón es diferente hoy que ayer. Y en ese sentido se plantea, y otros autores también apuntan a que el concepto es de Nietzsche, si bien ya podríamos entrar en ese debate en otro momento. El sueño cumplirá una función que va más allá de aquello que sirve a la inspiración del genio, como querían los románticos, para Nietzsche al menos. El sueño es símbolo que anuncia la posibilidad de lo plural, lo que redimensiona el sentido de verdad buscada más allá de la realidad y como propedéutica de otro destino de lo real. Rompe en buena medida con una visión romántica del arte y mucho más, solo piensa como resultado del cansancio y del hastío. El hastío que lo lleva a la postre a despreciar la vida. Y no es que Nietzsche tenga nada en contra de la poesía, es un tipo de poesía lo que desprecia, como es lógico siendo el mismo poeta, aunque si bien su obra poética no es abundante, sí que atraviesa a través del aforismo también otras obras más allá de su obra poética en un sentido estricto, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Nietzsche a este respecto? No tiene nada, pero habla de ir en contra de una poesía anclada a la magia sacerdotal, inspirada desde una idea que erige al poderoso, es decir, una razón para el poder, de acuerdo con su capacidad para censurar, vigilar y castigar. Tanto Nietzsche como Zambrano rescatan una suerte de génesis metafórica encarnada en la figura de la sierpe, que simboliza, a mi juicio, la transgresión moral primera, más allá de la erótica iniciática de una interpretación de la manzana, una sierpe que significa el desafío de desvelar un misterio, cualquiera que sea, el enigma que deviene solo aquí y ahora, único y primero, pero repetido, único y primero, es lo que quiero decir, no sé si se entiende. Es decir, un parto poético siempre es genuino, hasta que muere. Entonces, y que por lo tanto no se sujeta a un tiempo ni a un hecho histórico, si acaso a una experiencia narrable en el sentido que hablaba el compañero, siendo esta una de las caras de su atemporalidad. No es que no tenga historicidad, pero el tiempo es otro. Entonces, y en estos limbos noseológicos, buscando el método voy ya, donde la imaginación onírica rompe con el principio de verosimilitud, es donde comienza a ser posible la aurora, en el instante en el que esos dardos que apuntará Baudelaire alcanzan el ser. La poesía es en este sentido algo así como un viaje al centro del ser, a la singularidad del ser. La poesía entendida al modo de los primeros poetas, voy a llamar primeros poetas a todos los poetas previos a la crítica nietzscheana de la moral, que cumple una función actante, sino coadyuvan a generar la palabra de anacoretas encerrados en sus jaulas de cristal, dando las pautas de un deber de la poesía, que de no ser cumplido es meritorio de un castigo en este mundo y más allá de la muerte. A este respecto, el vitalismo parte de un reclamo de extramoralidad contra estos primeros poetas. El poeta por venir, el poeta que ha de ser, si es que hay un imperativo. Fuera del imperativo, el poeta nuevo, sugerido por Nietzsche, busca la creación más que como voluntad, como una resistencia. Y él habla luego de una vida, una razón para vivir mucho tiempo sería vivir sin fama, y apunta ahí unas maneras. Lo que pasa es que no voy a citar todo lo que he compilado porque si no, no me da tiempo a exponerlo todo. Es el amor supremo hacia uno mismo, una oda a la responsabilidad de vivir como premisa vital, que anuncia un cuidado de sí a través de un poder sanador. No obstante, no es un proyecto sanador prescriptible, no ofrece un manual. Sus poesías sugieren, no da respuestas. El yo poético habla de una emoción genuina, de una necesidad
expresiva, no es poesía conativa, sino expresiva, es incierta, no hay vida. Si bien son muchos los poemas que quedan, en los que quedan reflujos del movimiento como genio, incluso estas referencias al genio reverberan subversivamente, cuando Nietzsche impele a la humildad, por ejemplo. Pero claro, yo me pregunto qué humildad, si es la humildad del genio o de los pseudogenios que critican. No te infles, pues ten en cuenta que un pinchazo te revienta. No en que derribases el ídolo, sino en derribar el idólatra que hay en ti. En eso estuvo tu valor. Este se eleva, hay que halagarlo, pero aquel siempre viene del alto, al margen vive del mismo halago, es de lo alto. Creación siempre en tránsito y vinculada a la vigilia. Nietzsche se refiere a Hans Sachs en Los Maestros Cantores y dice: amigo mío, la verdadera obra del poeta es cifrar y traducir sus ensueños. Creedme, la más verdadera ilusión del hombre se le concede en sueños. Todo el arte del verso y del poeta no es más que la expresión de la verdad del ensueño. El sueño revela también los miedos. En la simbología que evidente en el poema El sueño de la sangre, donde nos recuerda el aforismo, aquel que decía, y quizá algunos recuerden como yo haber exclamado en medio de los peligros y terrores del sueño: es un sueño, no quiero que se acabe, quiero seguir soñando. En este reclamo con que el poeta degusta el sentimiento trágico como fruto de un hecho performativo experimentado durante el sueño. Una catarsis genuina y extraña en la que el espectador del drama onírico es al mismo tiempo el propio actor y autor de ese texto soñado. Una autoría inconsciente e improvisada que revela un estado del ser, como los personajes de Pirandello buscan al autor de la propia creación carentes de guión. Aurora supone además una crítica a la moral con la que Nietzsche disiente a sí mismo del historicismo de una idea, en la medida en que la genealogía como método no implica solamente a la historia como cuerpo multitemporal que se contempla, sino sobre todo un bucear en el ser del hombre como individuo histórico. Apela también al principio de individuación contra no de individualismo, de individuación contra la colectividad obediente, que invalida a quienes somos. De ahí su reclamo de la soledad, no entendida como una huida desde un misticismo extraterrenal, sino una soledad, reflejo de una sociedad que no ha sabido, que se busque a sí mismo, que no ha sabido sondear a otra moral áncora del castigo. Nietzsche quiere salir de una moralidad del castigo que ha venido a instalarse definitivamente. Coloca la vida contemplativa en el origen de una normativa incapaz de salir del ser primitivo del genio, si bien acompañado también de una mordaz crítica al sentimiento nacionalista y especialmente al idealismo. Se deja abrigar por el consuelo último de la poesía. Sin embargo, refleja el tedio, pero no la renuncia a la vida. No busca huir, sino sanar. La poesía, esperanza, es creación vital en aras de librar una batalla contra la ignorancia acerca de la moralidad de un tiempo, es decir, contra la colectividad ciega, a la que aún no le ha sido revelado que pensar y obrar moralmente responde a las necesidades del débil, del impotente, del resentido. Pero no es, claro, lo que busca es ir contra la lástima del resentido, es decir, es un reto al resentido, al impotente, al débil, a que digan sí a la vida. El respecto de la diferencia entre conocimiento y saber, nos parece interesante también, por otra parte, la distinción de Zambrano. Para ella el saber es un resultado, es un fruto no siempre adquirido, no hay método en el saber. El método se da, sobre todo, en el conocimiento, que viene a ser, un carácter más puramente intelectual y por ello adquirido. La diferencia más honda que al saber y al conocimiento separa es el método, y decir método es decir vía de acceso y transmisión. ¿Pero qué hay detrás de ese método? Pues una visión del saber en la que nuestro tiempo contiene, es donde está la poesía. La necesidad de compartir la experiencia de lo vivido, de narrar lejos de meras construcciones académicas, esta sabiduría contenida, ancestral, viva, que no deja de preguntarse sin temor al vacío. A través de la poesía, entonces lo que pasa es que Zambrano no renuncia al conocimiento, pero rescata o busca incluir esa esencia del saber, que vendríamos a hablar de un antiacademicismo, pero no desde la ignorancia, sino de ir recobrando esos espacios perdidos. A través de la poesía, el saber velado por la belleza se desnuda en la creación, que incluye tanto la violencia de lo que la inspira como la violencia propiamente expresiva. Es un impulso, se abre paso a una singularidad perdida en el curso del día que recuerda la razón de vivir. En efecto, la razón poética es una razón vital.
En busca de inefable es teleología del instante, lo que la remite a la música. Y en esa búsqueda se inicia desde el propio desencuentro apolíneo-dionisíaco con que Nietzsche interpreta los orígenes de la tragedia, entre la perfecta línea marcada por Homero, aquella línea de perfección, ¿no?, frente a la exaltación popular y orgiástica de Antíloco. Retomará la sierpe en un poema titulado En la tercera muda de la piel, ¿no?, en la que anuncia la aurora de un nuevo tiempo. Ya la piel se me repliega y raja, ya con el nuevo deseo ardiente, aún tanta tierra ya asimilada, tierra codicia en mí la sierpe. Ya entre piedra y hierba me deslizo, hambriento sobre sinuosa huella, a comer lo que siempre he comido, a ti, pan de serpiente, tierra. En la noche en la piel se llama el poema. Y en la Galla Ciencia, vuelve a retomar la sierpe, se hace evidente la personificación de la serpiente que desafía el orden primitivo del mundo conocido. Desde el paraíso, bien y mal son los prejuicios de Dios, dijo la serpiente. Aforismo 259. La serpiente deja de ser el personaje testigo y se desplaza el protagonismo del primer hombre y de la primera mujer en esa moral que no excluye, que incorpora, que la voluntad mundana de los excluidos, de los raros, de los no humanos, de la antítesis que descoloca y reinstala los nuevos estatutos de voluntad moral, en el desplazamiento del tronco del árbol hacia la tierra como parte del mismo todo habitable, del animal que busca su sitio desde su condición de partida. No es una naturaleza para contemplar, es una naturaleza viva, activa. El mundo como espacio de acción. Yo me pregunto si cabe más libertad en un aforismo. Es decir, la poesía se desnuda y se abre a sentidos inusitados. La manzana es el lente, la causa poética posibilitadora de salir del estado original del ser al encuentro con el otro, con lo otro. Sujeto, objeto, lo que quiera que sea. El desplazamiento moral posmoderno transgrede la sacralidad de la fruta bucólica hacia la gran manzana que se convertirá en el siglo XX en el blue jubiloso, es decir, un desplazamiento hacia la ciudad, hacia la vida pública. Pasaba con los cantos de algodones hacia la ciudad, pasó en Grecia con las salidas del ermitaño hacia el espacio público. Todo el mundo lo está haciendo bien, los que estáis en fila, salid, bailad, creced, brillad. Manzana, da un mordisco, es decir, la manzana como salida de... En busca de la realización poética del sueño, se vuelven a encontrar asumiendo ambos la responsabilidad sobre las zonas del inconsciente en la realización poética. Zambrano anunciaba ya que la aurora de la palabra es la noche del sentido. En la distancia, los que nos miran, los que nos llaman, los que se alejan dándose. Estamos ya entrando en el espacio de lo intraducible, de lo inefable, de una función poética del ser más allá de la propia palabra, de la razón que se encuentra con su sombra, del ser escucha, del ser que busca escuchar al ser. Estamos ya, como planteaba Savignano, en la Lichtung heideggeriana, del lugar de encuentro simultáneo de la luz y la oscuridad, donde lo visto está iluminado en su propio ser. Entonces, esa idea a mí me parece que le encarna perfectamente lo que es la poesía. El pensar, tiempo y luz, un poema de Zambrano, dice: el arte cuando nos hace amar por igual la vida y la muerte, aceptar el paraíso y aceptar el infierno terrestre que hemos de atravesar para llegar a él. Me tengo que saltar muchas cosas porque no me da tiempo a todo. O sea, los nuevos poetas son los poetas filósofos, es la idea. Una razón, claro, no es una razón sensible, es una razón creativa, que va a partir del vínculo de vincular la poesía con la filosofía. La poesía se acoge a la razón, siendo más que palabras, se sirve de la propia razón para permitirse cuestionar la religión, la metafísica, el propio arte. Y solo así hacer de todo ello espacios de disidencia, de diálogo, de discusión. De hecho, la segunda parte de Aurora anuncia un mundo por venir, sin prejuicios, por ejemplo, y ahí Nietzsche concreta mucho, contra los inmigrantes, los incluye. En este desplazamiento la poesía deviene contramoralidad necesaria a través de una búsqueda constante entre los entresijos de la psique, más allá de los postulados del bien y del mal, contra las virtudes del autoengaño que Nietzsche planteaba. ¿Cuáles son esas virtudes, incluyendo el amor cristiano? El autoengaño es el altruismo, la compasión, la renuncia de uno mismo en afán de justicia, el castigo, la castidad o la humildad. Destacando él las que consideraba las 4 virtudes cardinales: la lealtad, la valentía, la generosidad y la cortesía. Porque entiende que son más
permanece mucho más. El carácter auroral del pensamiento de Zambrano, dirá Savignano, estriba precisamente en su capacidad de vaticinar proféticamente una era dominada por un nuevo saber cuyo advenimiento se debe a los poetas que hicieron posible la superación del racionalismo y del vitalismo. La filosofía ha dado paso a la revelación de la vida y con ella a la historia. La historia llama a la poesía. Es una razón para la vida que va mucho más allá de un trascendentalismo que impide la conformación, auténtica subjetividad leal a sí misma. Es que creo que eso es lo que viene a reclamar Nietzsche en su poema. La auténtica subjetividad leal a sí, es una autoconstrucción de lo que uno quiere realmente, que le permita ser al ser quien está llamado a ser. Y en la poesía es donde cabe esa sinceridad a la que apela Nietzsche, que hace libre al hombre, alejada de toda salamería y de todo servilismo, que libera al hombre de la esclavitud. Esa es la sanación. No es una sanación mística ni ascética, es una sanación valiente, en busca de una libertad y de una genuina conformación de subjetividad. Mejor vivo, pobre y depravado, pájaro de cuenta en azoteas, mejor entre perjuros y adúlteros, entre ladrones y su ralea. Maldita la cultura si escupe, maldita la asamblea virtuosa, incluso la santidad más pura, tampoco acarrea oro en su boca, dice Nietzsche, en Desesperado. Aurora sugiere esta salida hacia otra moral que niega el idealismo de los débiles y de los resentidos. Se trata de concebir al hombre como que se trasciende a sí mismo. Se trata de la anunciada transvaloración, de la que hemos hablado ayer, que anuncia al mediodía de la inversión de todos los valores para la afirmación de la vida formulada por un cuerpo sano y vigoroso. Rescate de corporeidad que nada tiene que ver, obviamente, con una eugenesia mal atribuida a posteriori, sino que invita al cuidado de la contemplación del cuerpo de acuerdo con su propia naturaleza, no como una imposición, como vemos instalada desde nuestros tiempos, que invitan a un tipo de estética, tal como en la relación que se da entre el cuerpo y con la danza, ser corpóreamente presente en el mundo y más allá de una mera asunción biológica o meramente erótica, y que en la poesía es una corporeidad que se aleja del alma para aproximarse al símbolo. Viva quien cree nuevas danzas, dancemos de mil formas posibles y que nuestro arte se llame libre, que nuestra ciencia se llame Gaia. El vitalismo entiende, pues, en esa soledad consciente y necesaria que renuncia del prójimo solo cuando ha de buscar la alegría trágica. Esto es algo que defiende Deleuze, si quieren lo podemos leer a través de la lectura que hace de Nietzsche, y habla, en la traducción que yo tengo al menos, de la tragedia como alegría, no como resignación, sino nunca como certeza de que lo que cure, o sea, siempre bajo esa idea de que lo que cure no se ha dado a sí mismo a dañar, pues no hay médico ni autoayuda infalible, autonomía sin victimismo. Quiero ser mi propio médico y para ello me hace falta serme en lo más profundo fiel a mí mismo y no prestar oídos a nada extraño. No puedo deciros el bien que me hace la soledad, a solas, confiando mis secretos al mar. ¿No nos recuerda acaso los aforismos de Hipócrates, que traducidos por Avicena, que dice, concretamente aquel que trata del modo de conservar, habló en castellano antiguo, la salud corporal? El poder sanador es una agonía, una lucha que busca de la verdad fuera o dentro de los marcos de la realidad dada, me refiero al sueño. Quiero bien a la palabra viva, pero la palabra es criatura tierna, unos ratos sana, otros enferma. Qué asco todas las artes mezquinas que matan palabras y palabritas. Hay muchísimos poemas de Nietzsche donde habla de palabritas, abusa muchísimo de ese diminutivo. Vale, sí, ya voy terminando. Entonces, bueno, yo pondría aquí, hay un diálogo precioso, que hay enfermo, estoy sano. Podría hablar del juicio de lo sano vinculado con la... O si no, paso ya de la música, digo, porque este poema es muy bonito, dice, de tu boca, baboso brujo tiempo, gotean lentamente las horas, en vano grita todo mi tedio, maldita la fosa de lo eterno, el mundo es de hierro, un toro ardiente, sordo el griterío, con volátil puñal en mis huesos, el dolor ha escrito, no tiene el mundo sentimientos, guardarle odio, por ello es desvarío. Vierte fiebre ahora, todo opio y veneno en mi cabeza, mucho hace que mi mano y frente tientas. ¿Qué preguntas? ¿Cómo? ¿Cuánto cobras? Maldita ramera y su mofa. La puerta salta, la lluvia salpica hasta mi lecho. El viento apaga la luz, más desgracias. El que de rimas no tenga un ciento. Apuesto, que mal acaba. El poema se titula Rimas Remedium o cómo se consuelan los poetas enfermos.
realmente apunta ya a maneras simbolistas el tedio, el opio, el ensueño, la transgresión de los tabúes, de las palabras prohibidas. Aquí aparece Nietzsche un poeta maldito, más que el romántico que tampoco es. Abraza el simbolismo, aunque es inevitable no hallar en su obra poética, como hemos dicho, influencias románticas, desde algún escapado canto a la patria hasta esa idea del genio del que se hablaba. Entonces deja abrigar el consuelo último de la poesía, sin embargo refleja el tedio, pero no la renuncia a la vida, no busca huir sino sanar. La poesía esperanzada es creación vital en aras de librar una batalla contra la ignorancia acerca de la moralidad de un tiempo, es decir, contra la colectividad ciega, a la que aún no le ha sido revelado que pensar y obrar moralmente depende de las necesidades del impotente, del débil, etc. Entonces, yo voy aquí a ir un poco... Luego quería hablar también de una idea, claro, yo había llamado melopeya y sanación hacia el amor supremo, una reflexión sobre la danza, pero claro, me excedí un poquito. Voy a intentar, porque creo que si me da tiempo, habla de la sensación de universo de Valéry. Dice, la poesía quiere decir lo inefable, pero solo la música tiene el poder de desposeer al inefable del prefijo privativo, como reluce la obra poética de Nietzsche. La música y la poesía se embrazan y el cuerpo vive la comunión entre el ritmo y ser. Una vuelta al ser sin condición, al ser que se olvida del sujeto y de la máscara. Melopeya o el arte de los acordes cuyo sonido es lo efable. El melo genuino alcanza entonces la palabra de asombro, la interjección primera, el deleite, el dolor, la ira, el éxtasis, la pulsión de muerte que supone la intuición del fin. La tradición barroca buscaba en la música el lenguaje para llegar a Dios. La coda musical es la muerte que promete un futuro, la nostalgia de futuro que emerge del anuncio del fin. La coda musical, de este modo, si no podemos asociar la realidad con conciencia, es como una enunciación de la vida del estamos vivos aullido de... No, voy a seguir aquí un poquito más rápido. Dice, en la filosofía y poesía, dice María Zambrano que el ascetismo había sido descubierto como instrumento de este género de saber ambicioso, refiriéndose a los poetas. La aurora anuncia la necesidad de salir de esa ambición ascética para abrir paso a la pluralidad de razones extramorales para devolver a la poesía a sí misma. Esto es, despolitizarla y desmitificarla y darle una razón otra, una razón creativa que se hace a sí misma. ¿Y qué significa este querer salir de la fantasía de la noche? Que la sierpe no anunciaba ni el bien ni el mal, sino la revelación del enigma primero, por extensión de todos los enigmas. La aurora precede toda noche. Renuncia a aquella que se ha leído como poesía maldita. Contra las sociedades disciplinares, las literaturas no son un lugar privilegiado, sino se da la ruptura. Es una despolitización para repolitizar. Es decir, hay que desnudarla para que luego la interpretación pueda retomar una nueva forma de volver siempre a la poesía. Entonces, la ruptura literaria surge del hastío, del ennui, del spleen, del tedio, similar al que tenían los simbolistas. Qué mustio se ha vuelto el mundo, en cuerdas fatigadamente tensas, tañe el viento su canción, huyó toda esperanza, con su lamento la sigue, en el noviembre alemán. Tanto en Zambrano como en Nietzsche, la razón poética propicia una hermenéutica que, como acertadamente señalaba Savignano, se remite críticamente a un ámbito prelógico del sentir originario que podría ser denominado realidad radical, a condición de entender, a diferencia de Ortega, el estado unitario e indiferenciado anterior al logos. Si la realidad es la verdad en ambos, la búsqueda de un sistema es también voluntad de mentir, porque la realidad es distinta de la mentira y de la verdad. Y él tiene un poema también en el que habla de que los poetas son esos grandes mentirosos necesarios, precisamente porque son los que son capaces de transgredir lo instalado. Entonces la poesía es mera apertura que permite reformar el intelecto, pero no en el sentido del racionalismo orteguiano, sino como razón poética que se aproxima a la vida integral, tanto en las dimensiones racionales como sobre todo en las zonas insondables de lo irracional. Esto se plantea en la línea de su inteligencia sintiente, que permite afrontar la crisis de nuestro tiempo desde la poesía, y en última instancia podríamos plantear en términos general casi apuntar hacia una inteligencia transintelectual, donde el saber, sin renunciar a la ciencia, se descubre a sí mismo. Savignano sugiere que no hay un objeto dado a la inteligencia, sino un objeto dado en la misma inteligencia. Sentir es en sí un modo de interacción y esto es en sí un modo de sentir.
Así que más allá de la visión poética de Nietzsche y de Zambrano, en la forma poética, temática, hay un compromiso creador y transformador, una auténtica pedagogía política, que también en el caso de ambos los lleva a señalar el vínculo entre la filosofía y la poesía. La política es sombra de la poesía. Esto es la dimensión de lo político, la alcanza, pero no puede darle el contenido, porque es política solo mediante la hermenéutica. Es política en cuanto interpreta, no es una a posteriori, pues la poesía es su luz en sí misma en el sentido que apuntaba antes. Es decir, en el caso de Zambrano, su propia obra da cuenta de un interés vinculante. En el caso de Nietzsche hablamos de un filólogo. Aquí hablaría yo tanto de la razón auroral, pero sí que voy cerrando. El remedio, la palabra sanadora, a ver, yo ya resumo, porque lo que quería preguntar es que realmente hay un momento en el que la poesía se hace afable a través de la música. Y en ese sentido yo les había puesto una cita aquí muy bonita. La expresión poética deviene conforme a los cánones, por amplios que sean, es decir, de acuerdo con lo que el mercado requiere. Y no escapa ese canon de la sutileza hegemónica de la razón del mercado. Ego y condena de la palabra pesimista hoy, que constituye un imaginario multinarrativo sumamente fértil, pero alejado de un principio trágico que incorpore como parte de la alegría de vivir el mundo de las sombras. Ahora bien, la música en tránsito, a través de la voz humana, por ejemplo, nos lleva a Billie Holiday cuando confesó: me han dicho que nadie canta la palabra hambre como yo, ni la palabra amor. Tal vez yo recuerde lo que quieren decir esas palabras. Ni todos los Cadillac y bisones del mundo, y he tenido unos cuantos, pueden lograr que olvide. Y en efecto, todo cuanto cantaba sonaba a amor y a hambre, no únicamente como efecto de una progresión armónica concretada en la melodía, sino que la palabra se dice a través de la música y se interpreta a través de la música, y la música dice la palabra y lo inefable se vuelve hablable, porque no sé cómo se traduce el falable, no existe, eso suena muy mal. Yo he terminado ya y gracias por la paciencia.